Vamos a empezar con lo que sería un sistema material. Vamos a ver algunas definiciones y explicar algunos términos. Nos pide que definamos los términos de sistema homogéneo, sistema heterogéneo, fase, elemento, compuesto y solución. Bien, para empezar a definir cada uno de estos elementos, vamos a empezar entonces de lo más básico, definiendo qué es un sistema. Y vamos a decir que un sistema es una parte del universo que se aísla de forma real o imaginaria para ser estudiados. Bien, y con esto vamos a poder dar un sistema eh, homogéneo, cuya definición es eh, un sistema que tiene las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos, o sea que está compuesto por una fase, mientras que un sistema heterogéneo tiene distintas propiedades intensivas en al menos dos de sus puntos. Bien, puede tener como mínimo entonces dos fases. Bien, vamos a definir como una fase a un estado que se diferencia por el otro, ¿sí? Por el que pasa un objeto, ¿bien? O sea, por ejemplo, en la mezcla de agua y aceite, yo puedo ver dos fases porque son dos sustancias o dos estados distintos. En agua con hielo también, ¿sí? Un elemento es aquella sustancia pura simple, sin que lo podemos encontrar en la tabla periódica. Actualmente son 118 los elementos conocidos, ¿sí? Mientras que un compuesto es una mezcla de elementos, puede estar constituido por uno o más elementos, como por ejemplo podemos decir el O2 es un compuesto que está conformado por un solo elemento, o el agua, que es H2O, es un compuesto que está formado por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Una solución es una mezcla compuesta por un soluto y un solvente. Es una mezcla homogénea, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir que tenga un soluto y un solvente? Un soluto es aquel que se disuelve en el solvente, ¿sí? Mientras que el solvente es el que disuelve y se encuentra en mayor proporción. Por ejemplo, en la solución podemos encontrar cuando preparamos salmuera. El soluto es la sal porque es quien se disuelve y el agua es el solvente. Por lo general en la química, el agua es usada como el solvente universal. Indique cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas y falsas y justifique su respuesta. Bien, vamos a definir algunas cositas así. Por ejemplo, dice, inciso A, la propiedad intensiva depende de la masa. Y vamos a ver, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancias o de la masa de un sistema. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Y ya sea que yo tenga una gotita de agua o una olla llena de agua, eso siempre va a hervir a 100 grados centígrados. O sea que el punto de ebullición es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia que se encuentre, ¿sí? Lo que hace que esta proposición sea falsa, porque acá me dice que depende de la masa, o sea, cantidad de materia, y no es así. Otra propiedad intensiva que podemos encontrar es el punto de fusión, la densidad, ¿sí? Porque no importa si yo tengo, por ejemplo, una gota de mercurio o una olla llena de mercurio, su densidad va a seguir siendo 13,6.
Siguiente, un sistema de un solo componente debe ser homogéneo. Y esto es falso. ¿Cómo lo justificaríamos? Con un contraejemplo. Elijamos nuestro único componente. Por ejemplo, agua. Ese es mi componente. Pero el agua puede estar en tres estados distintos: sólido, líquido y gaseoso. Si yo pongo agua con hielo, ¿sí? Que uno es agua sólida, el hielo, y el otro es agua líquida, tengo un solo componente en ese sistema, agua. Pero tengo dos fases: una fase sólida, que es el hielo, y una fase líquida, que es el agua. Pasa a ser entonces un sistema heterogéneo al tener dos fases, y hace que esta proposición sea falsa. Un sistema de dos componentes líquidos debe ser homogéneo. Bueno, un sistema de dos componentes líquidos debe ser homogéneo. Y es falso. Porque el agua con aceite es un sistema donde tengo dos componentes líquidos, por un lado agua y por otro aceite. Pero no es homogéneo, es heterogéneo, porque el agua y el aceite no se mezclan. Haciendo atribución, por cierto, a lo que es el inciso A, hablamos de las propiedades intensivas. Aquellas propiedades que sí dependen de la masa se llaman extensivas. Y por ejemplo, la presión o el volumen son propiedades extensivas porque depende de la cantidad que yo coloque en un recipiente. El punto de ebullición es una propiedad intensiva. Es verdadero. Es el ejemplo que yo di cuando expliqué lo del inciso A. Y no importa si sea una gotita de agua o una olla de agua, siempre va a hervir a la misma temperatura. El agua H2O está formada por dos sustancias: hidrógeno y oxígeno. Esta proposición es falsa, porque el agua es una sustancia. Está formada no por la sustancia oxígeno, sino por los elementos. Y ahí es donde hay que hacer la corrección. Es lo que lo vuelve falso, ¿sí? Busque el concepto que relaciona cada expresión e indique en paréntesis el número que corresponde. Sistema homogéneo sabemos que es aquel que presenta la misma propiedad de intensiva en todas sus partes, ¿sí? O sea que básicamente es una sola fase. Sistema heterogéneo, que presenta varias fases, presenta distintas propiedades intensivas. Solución, bien, esas son aquellas mezclas homogéneas que están compuestas por un soluto y un solvente. Sistemas materiales, sustancias puras, simple. Sustancias puras es, por ejemplo, el agua. Y pura simple, por ejemplo, cuando está compuesta por un solo elemento, ¿sí? Fase, sustancia compuesta. Entonces empecemos. Sustancia o molécula formada por distintas clases de átomos. Es lo que se llama una sustancia pura. Sustancia constituido por un solo tipo de materia. La siguiente: sistema material constituido por una sola fase. Es lo que se llama un sistema homogéneo. Sistema homogéneo fraccionable. Es lo que sería una solución. Vamos a ver bien. Sistema material constituido por dos o más fases es un sistema heterogéneo. Bien. Perdón. Sistema homogéneo que se compone a un sistema
homogéneo que se compone a un sistema heterogéneo. Es un sistema material. Porción del universo con masa que se aísla real o imaginariamente para ser estudiado. Perdón. Esa es la definición de sistema material. Sustancia o molécula formada por iguales clases de átomos. Es lo que se llama una sustancia simple. Sistema que me dice sustancia constituida por un solo tipo de materia. Un sistema homogéneo fraccionable es una solución. Un sistema homogéneo que compone un sistema heterogéneo es una fase. Y sustancia constituida por un solo tipo de materia. Vamos a hacer un cambio acá. Distintas clases de átomos, un solo tipo de materia. Sustancia. Cinco acá y la 8 acá. Parece muy similar a las definiciones. Dar dos ejemplos de sistemas heterogéneos formados por, inciso A, una fase líquida y una fase sólida. Por ejemplo, agua más un corcho. B, dos fases sólidas. Arena con clavos. Dos fases líquidas y una sólida. Aceite, agua y arena. Dos fases líquidas. Pongo arena porque no se disuelve en agua. Si pongo sal se disuelve y se vuelve homogéneo, ¿no? Dos fases líquidas. Aceite y agua. Cuando una sustancia es sometida al calor, ¿qué puede ocurrir? Bien, que pase de sólido a líquido. Bien, es lo normal, ¿sí? Porque es lo que pasa con hielo. Que se forme una nueva sustancia. Puede darse porque hay procesos que se llama por descomposición térmica, en los cuales un elemento se descompone en otros debido al efecto del calor. Se dilate, es normal, por eso es que en las calles siempre quedan, o en las veredas, siempre quedan esos surcos entre las baldosas o el cemento, porque el material tiende a dilatarse, a expandirse, a crecer, a incrementar su volumen en épocas de calor. Hierba, es normal que rompa, dependiendo de la cantidad de calor, rompa su punto de ebullición, se evapore, es un cambio de estado, bien, y entre en combustión, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo qué más nos pide. Clasifique las transformaciones en cambios que pueden producirse físico o químico. Justifique su clasificación y cite en cada caso ejemplo de sustancia. Bueno, acabamos de ver algunas. Ahora, los cambios físicos son aquellos
que se presentan en la forma del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel, si yo la rompo, bien, estoy produciendo un cambio físico. Pero si yo la quemo, estoy haciendo un cambio químico porque estoy alterando la estructura de la composición de la sustancia, ¿sí? Entonces, un cambio físico es cuando no implica cambio en la composición del sistema, mientras que químico es cuando implica un cambio. Por ejemplo, que pase de sólido a líquido es un cambio físico, ¿bien? Porque pues, solamente está cambiando de estado, ¿sí? Ahí en cambio la composición física, no química. Que se forme una nueva sustancia por descomposición térmica es un cambio químico porque se está alterando ya la molécula del compuesto original. Que entra en combustión es un cambio químico porque es una reacción que tiene con el oxígeno a oxidarse. Que se dilate es un cambio químico porque sigue teniendo la misma composición original, ¿sí? Sigue siendo cemento, solamente que ahora se dilató. Que se evapore es un cambio físico, el punto de ebullición es una propiedad física. Y que hierva es un cambio físico. Clasifica las propiedades intensiva y extensiva. Intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de masa, mientras que extensivas dependen de la cantidad de masa o materia. La densidad es intensiva porque, como dije, la densidad es propia de cada material, independiente de la cantidad que tenga, si sea una gota o una olla llena. El volumen es extensiva, porque obviamente cuando más volumen tenga yo, más masa va a tener. No es lo mismo un litro de agua que pesa 1 kilo a 10 litros de agua que pesa 10 kilos. La dureza del material, eso es intensiva, ¿sí? Porque no depende de la cantidad de material, sino que sigue siendo igual de duro, ¿sí? El punto de función es intensiva, es lo mismo para todo. La masa es extensiva, el punto de ebullición intensiva y el peso, que es una fuerza que depende de la fuerza, es masa por gravedad, es extensiva. Ahora, la dureza también puede ser extensiva, ¿no? Habría que analizar bien la situación acá. Determine el nombre del cambio de estado que corresponde a cada una de las siguientes transformaciones. Entonces, yo tengo sólido, líquido y gaseoso. Para ir de sólido a líquido, eso se llama fusión. Para ir de líquido a sólido, se llama solidificación. Para ir del líquido a gas, se llama evaporación. Mientras que para ir de gas al líquido se llama condensación. Ahora, si yo quiero ir de sólido a gas, el estado se llama sublimación. Mientras que si yo quiero ir de gas a sólido, el proceso se llama cristalización. También suelen llamarle sublimación inversa, ¿no? Pasaje de líquido a vapor, ¿cómo se llama? Evaporación. Cobre sólido a cobre líquido, bien, se llama fusión. Oxígeno gaseoso a oxígeno líquido, condensación. Y azufre líquido a azufre sólido se llama solidificación. Clasifique los siguientes sistemas
materiales son homogéneos o heterogéneos. Bueno, azufre con limadura de hierro. El azufre es amarillo, mientras que la limadura de hierro es color gris, es heterogéneo. Agua de mar filtrada, homogéneo. Vino con borra, heterogéneo. Azúcar totalmente disuelta en agua. Azúcar totalmente disuelta en agua, homogéneo. Trozos de hierro. Y hay que ver si el hierro está solo, es homogéneo, ¿sí? Indique el método empleado para separar las fases del siguiente sistema. Arena y corcho molido. Lo primero que haríamos es una flotación. ¿Qué quiere decir? Que yo echaría agua a la mezcla para poder hacer que el corcho flote. Bien. Luego usaría lo que se llama una tría. ¿Sí? La tría es agarrar con pincita cada uno de los pedazos del corcho molido. Bien. Lo siguiente que usaría sería una filtración para poder así separar el arena del agua, ¿sí? Talco de agua. El talco estará disuelto en agua, así que una de las soluciones que podríamos usar es una evaporación. Pongo a calentar hasta que se evapore todo el agua y va a quedar solamente el talco. También puede usar una solución que tiene el mismo principio, pero en el otro vaso voy a obtener el agua. Arena y sal de mesa. Para separar esto, voy a usar primero lo que se llama una disolución. Lo que va a hacer la disolución es que se disuelva la sal en el agua. Luego voy a usar una filtración, cosa de separar ya el agua con sal por un lado y la arena por otro. Y por último voy a usar una cristalización o una destilación. Acá puse solución, me equivoqué. Era una destilación. Bien. Una cristalización que me va a hacer que el agua se evapore y me va a permitir obtener los cristales de sal, ¿sí? Agua y aceite, se puede usar una decantación. Es agarrar, poner todo en un balón de decantación, ¿sí? Lo que tiene esto es una canillita en la parte baja, tiene esta forma. Tiene una canillita acá. Y acá está el aceite, el agua y acá está la parte con aceite, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esto es al abrir la canillita permito que pase todo el agua y cuando empieza a ver que está el aceite asomándose, cierro rápido la canilla, entonces ya tengo acá aceite y acá el agua, ¿sí? Azufre y alcohol. Ese azufre es un sólido insoluble en alcohol, o sea que no se va a disolver. Por lo tanto, puedo usar tranquilamente una filtración. Alcohol en vinagre. Obviamente son dos líquidos y acá va a haber una destilación. Porque son dos líquidos no miscibles y no voy a poder ver fácilmente cómo una fase de uno y otra fase del otro. Entonces una destilación, aprovechando que ambos tienen puntos de fusión diferentes entre ellos. Entonces el primero que se va a empezar a evaporarse va a ser el alcohol. Clasifique los siguientes sistemas materiales en heterogéneo y homogéneo.
Indique fases y componentes. Aire filtrado. Homogéneo, un componente, perdón, homogéneo. Y hay que ver si es aire filtrado, sigue siendo aire. Tiene menos partículas, podríamos decir que tiene dos componentes, ¿sí? Hidrógeno y oxígeno, que es por lo general lo que hay, y nitrógeno también, ¿sí? Podemos decir tres componentes entonces, que son oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, por ejemplo, una fase, ¿no? Aire con partículas de carbono en suspensión es un sistema heterogéneo, podríamos decir de cuatro fases, porque ahora se le suma, perdón, dos fases, porque las partículas de carbono están suspendidas, y cuatro componentes, ¿sí? Nitrógeno líquido y aire gaseoso en contacto. Vamos a tener un sistema homogéneo de una fase y componente. Bueno, vamos a considerar acá que el aire es un solo componente, ¿sí? No vamos a irnos mucho a la composición. Acá vamos a decir que son dos componentes. Y acá también dos componentes, nitrógeno y aire, ¿sí? 50 mililitros de agua azucarada es un sistema homogéneo de una fase con dos componentes, agua y azúcar. Arandelas de cobre limaduras de hierro y virutas de madera. Arandelas de cobre, limaduras de hierro y virutas de madera. Son un sistema heterogéneo de tres componentes. ¿Y cuántas fases? Tres fases. Agua de mar filtrada es un sistema homogéneo de un componente, porque es solamente agua, y de una fase. Agua azucarada y azúcar sin disolver en el fondo en su sistema heterogéneo de dos fases y dos componentes. Soda es un sistema heterogéneo de dos fases, fase gaseosa, que son las burbujas, fase líquida, y dos componentes, que son el dióxido de carbono, que es el gas, y el agua. Agua líquida con cubo de hielo es un sistema heterogéneo de dos fases y dos componentes. Bueno, sustancia simple, sustancia compuesta o mezcla. Una sustancia simple es cuando está compuesto por los mismos átomos. Compuesta cuando está hecho por distintos átomos. Y mezcla cuando hay varias sustancias compuestas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una sustancia compuesta. Esta es una sustancia simple y la leche es una mezcla, ¿sí? Porque tiene varias sustancias simples, compuestas, ¿sí? Mezcladas. Y así con el resto vamos a ir completando. Clasifique la sustancia como puras. Los siguientes sistemas materiales homogéneos. Soluciones o sustancias puras. Los siguientes sistemas materiales homogéneos. Clavos de hierro, obviamente, son sustancias que, si es puro hierro y no hay óxido, vamos a considerar que es una sustancia pura. La tinta es una solución. La sal de mesia es una sustancia pura. El azúcar totalmente disuelta es una sustancia que es una solución. Y el oxígeno es una sustancia pura.
Establezca la relación entre las características de la columna de la izquierda del estado de agregación. Volumen constante y varía la presión. Volumen constante y forma variable. Esta es una característica del estado gaseoso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 1 litro de gas, pero depende del recipiente que lo contenga. También es un del estado líquido, ¿sí? El estado líquido presenta esa misma característica. O sea que la primera puede ser tanto del 2 como del 3. Ahora, entre sus moléculas predominan las fuerzas de atracción y cohesión. Es un estado sólido. Forma y volumen constante, estado sólido. Entre su molécula predominan las fuerzas de repulsión, estado gaseoso. Expansible cuando no está encerrado en un recipiente, estado gaseoso. Presenta una superficie libre y horizontal, estado líquido. Presenta movimiento vibratorio entre las moléculas en un punto físico, estado sólido. El método de separación de fases que se emplea para A. Sistema homogéneo, sistema heterogéneo o componente. El método de separación de fases se emplea para sistemas heterogéneos. ¿Sí? Porque vamos a separar las fases. En cambio, ¿qué dice después? En la siguiente tabla se indica algunas de las propiedades físicas, sustancia, atmósfera. Veamos qué nos dice. ¿En qué estado se encuentra cada sustancia a 20 grados centígrados? Entonces, a 20 grados centígrados, ¿esto es a qué? A 20 grados. A los 16 pasa a líquido y a los 118 hierve. O sea que esto está en líquido. El benceno tiene un punto de fusión, o sea que pasa a líquido a los 5,5 grados y a gas a los 80 grados, o sea que sigue estando líquido. El bromo está líquido y el hierro está sólido porque recién pasa a líquido a los 1530 y hierve a los 300. B. Estado de agregación que se encuentra el benceno en el freezer. En un freezer a menos 20 grados centígrados. A menos 20 está por acá, ¿sí? A ver, planteemos esto. A esta temperatura, así sería líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Por abajo de esta temperatura son sólidos, entre estas dos temperaturas son líquidos y por arriba de estas temperaturas son gaseosos. Entonces, a menos 20 el benceno cae acá, por acá, al menos 20. Esto los tiene en sólido. El estado de agregación se encuentra el hierro a 2000. 2000 va a estar en este espacio. O sea que el hierro está en esa temperatura en estado líquido, ¿sí? Y esto es lo que sería solamente el práctico 1.